El antiguo misterio. La sala de conferencias a bordo de la estación de investigación del Consejo Galáctico bullía con la silenciosa charla de una docena de especies diferentes. La comandante Sarah Chen se sentó cerca del fondo, tratando de no sentirse fuera de lugar entre las mentes más brillantes de la galaxia. Después de todo, solo era una oficial de comunicaciones militar retirada. La mujer a su lado tenía 3 cabezas y había escrito 7 libros sobre lenguas antiguas. El ser al otro lado de la mesa era pura energía, contenido en forma cristalina, y había vivido durante 4000 años. Sarah se ajustó su auricular traductor como investigador principal. Un vexoriano alto llamado Kelor activó la pantalla holográfica central. Inmediatamente, la sala se llenó de imágenes de ruinas esparcidas por múltiples mundos. Cada estructura parecía antigua, cubierta de extraños metales que de alguna manera aún brillaban a pesar de milenios, de exposición a los elementos. Durante 347 años estándar, hemos estudiado estos sitios, comenzó Kelor, señalando con sus antebrazos las imágenes flotantes. Los hemos encontrado en 17 planetas diferentes, siempre en lugares remotos, siempre perfectamente conservados. La tecnología dentro de estas estructuras funciona como si se hubieran construido ayer, pero nuestros métodos de datación confirman que tienen al menos 50,000 años viejo. Sarah se inclinó hacia adelante, genuinamente interesada ahora. Las ruinas eran hermosas, de una manera fría y eficiente. Le recordaban a búnkeres militares, aunque se guardó ese pensamiento para sí misma. El aspecto más desconcertante, continuó Kelor, es el lenguaje. Cada sitio contiene los mismos patrones de luz y sonido, pulsos rítmicos que se repiten en secuencias. Creemos que esta es la clave para activando la tecnología por completo, pero a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no podemos descifrarla. El holograma cambió, mostrando lo que parecían grabaciones de los patrones. Las luces destellaban en ráfagas rápidas, seguidas de pulsos más largos, y luego ráfagas rápidas de nuevo. El sonido acompañaba la pantalla visual, pitidos y tonos que creaban un ritmo extraño. Los xenolingüistas han analizado estos patrones, añadió el investigador atraxiano, cuyas escamas brillan de color azul. Frustración. Los hemos comparado con más de 40,000 idiomas conocidos, tanto actuales como extintos. Nuestras lenguas cuánticas. Las computadoras han ejecutado miles de millones de simulaciones. No hemos encontrado nada. Ahí es donde entra la humanidad, Kelor, dijo dirigiendo la mirada a Sarah. Tu especie se unió al Consejo hace solo 20 años, pero aportan nuevas perspectivas. Quizás sus mentes funcionen de forma lo suficientemente diferente como para ver lo que hemos pasado por alto. Sarah sintió docenas de ojos fijos en ella. Algunos parecían esperanzados, otros escépticos. Humanos todavía eran los nuevos en el bloque galáctico. Después de todo, su tecnología era primitiva comparada con la de la mayoría de los consejos. Razas. Su esperanza de vida era corta, pero ya habían demostrado ser útiles de maneras inesperadas. Me siento honrada, dijo Sarah con cuidado. Pero no soy lingüista, solo soy un oficial de comunicaciones. Ya estoy jubilado. A veces las mejores ideas surgen de lugares inesperados, respondió Kelor. Hemos invitado a varios expertos humanos para unirse a nuestro equipo de investigación. Estás aquí por tu experiencia militar. Pensamos que quizás los patrones podrían tener una importancia táctica o estratégica que los investigadores civiles podrían pasar por alto. Eso tenía sentido, Sarah supuso. Los militares siempre habían sido buenos con los códigos y las señales. Había pasado 20 años gestionando las comunicaciones. Para las operaciones de la flota, coordinando todo, desde simples solicitudes de suministros hasta complejos planes de batalla. Ella conocía a una o dos cosas sobre cómo transmitir mensajes con claridad y eficiencia. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Mañana, Kelor, partimos hacia Kepler 442b, el sitio donde los patrones son más claros y fuertes. Quizás los veamos en persona, inspirará nuevas teorías. La reunión continuó durante otra hora con varios investigadores que presentan sus intentos de traducción anteriores. Sarah escuchó atentamente, tomando notas. En su panel de datos, los extraterrestres lo habían intentado todo.
Habían analizado las relaciones matemáticas entre pulsos. Habían buscado alineaciones astronómicas. Incluso habían intentado tratar los patrones como notación musical o secuencias de ADN. Nada había funcionado. Como la reunión terminó y los investigadores se marcharon, Sara se quedó, observando la grabación de los patrones que se repetían en el holograma. Había algo casi familiar en ellos, cosquilleando en el fondo de su mente, pero no podía del todo colócalo. El comandante Chen Keller se acercó a ella. «Pareces pensativa y solo intento entenderlo», dijo Sara. «¿Cuánto duran los patrones? ¿Se repite el mismo mensaje o es diferente?» «¿Mensajes?» «En su mayoría, la misma secuencia central con variaciones», explicó Keller. «La grabación más larga que tenemos dura aproximadamente 4 horas. Repite un patrón principal cada 7 minutos con patrones más cortos intercalados. Y es igual en los 17 sitios. El patrón principal, sí, pero cada sitio tiene secuencias adicionales únicas. Creemos que podrían ser específicas de la ubicación .información. Pero sin entender el idioma base, no podemos estar seguros». Sara asintió lentamente. «¿Puedo obtener copias de todas las grabaciones? Me gustaría estudiarlas antes de llegar al sitio. Por supuesto, las enviaré a su... cuartos». Keller hizo una pausa, su expresión ilegible para los ojos humanos de Sara. «Comandante, debo ser sincero. Muchos de mis colegas son escépticos sobre la intervención humana. Ven a su especie como demasiado joven, demasiado inexperto. Algunos lo ven como un gesto político del Consejo en lugar de una investigación seria. Decisión». «Entiendo», dijo Sara, y así lo hizo. Los humanos habían estado explorando el espacio durante apenas 2 siglos. Algunos de los investigadores en esa sala eran individualmente más viejos que toda la historia de la humanidad en las ferias espaciales. «Pero yo creo que necesitamos una mirada nueva», continuó Keller. «Hemos estado estudiando esto durante tanto tiempo que quizás han desarrollado puntos ciegos. Su perspectiva podría ser valiosa precisamente porque no comparte nuestras suposiciones». Sara apreció su honestidad. «Haré lo mejor que pueda. Sin promesas, pero daré todo lo que tengo». Esa noche, a solas, en sus aposentos, Sara reprodujo las grabaciones una y otra vez. Los patrones danzaban en su pantalla, las luces parpadeaban en su misterioso ritmo. Ráfagas cortas, ráfagas largas, pausas, repeticiones. Se encontró golpeando sus dedos junto con ellos, tratando de sentir su estructura. Su entrenamiento militar se activó automáticamente. Comenzó a categorizar los patrones, buscando estructura y organización. ¿Cuántos elementos distintivos había? Los pulsos cortos y largos parecían ser los componentes básicos. Las pausas entre ellos variaban en duración. Casi parecía un sistema binario, pero no del todo. Pensó en las comunicaciones a lo largo de su carrera. Señales de radio, láser explosiones, mensajes de entrelazamiento cuántico. Cada uno tenía sus propios protocolos y estructuras. Cada uno estaba diseñado para transmitir información de la manera más eficiente posible, porque en las operaciones militares, la claridad podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Estos patrones antiguos tenían la misma cualidad de diseño intencional, no eran aleatorios, no eran artísticos, eran funcionales. Quien los hizo tenía un mensaje que desesperadamente quería que otros lo comprendieran. ¿Pero qué mensaje? ¿Y por qué las mentes más brillantes de la galaxia no habían logrado descifrarlo durante más de 3 siglos? Sara se frotó los ojos cansados y decidió dormir un poco. Mañana llegarían a Kepler 442b y vería de primera mano la fuente del misterio. Quizás estar en esas ruinas antiguas le proporcionaría una idea que incontables horas de análisis no habían logrado revelar. Mientras se quedaba dormida, los patrones seguían reproduciéndose en su mente. Corto, 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 largo, 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 corto, 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 una y otra vez. Familiar de alguna manera, como una canción medio recordada de la infancia, ella la descubriría. Tenía que hacerlo. La galaxia contaba con ello. La traducción inesperada. El transbordador descendió a través de la atmósfera de Kepler 442b y Sara se apretó la cara contra la ventana para echar su primer vistazo real a las ruinas. Se extendían por una vasta meseta. Metálicas estructuras que captaban la luz naranja del sol del planeta. Desde arriba parecían una instalación militar, líneas rectas y diseño funcional.
Sin adornos ni florituras artísticas, solo pura utilidad. Impresionante, ¿verdad? Dijo la doctora Jenna, investigadora coalixiana que había estado estudiando el sitio durante 15 años. Sus tentáculos se envolvieron alrededor de mientras el transbordador se inclinaba para aterrizar. Cada medición que tomamos revela nuevos misterios. Los materiales son desconocidos para nuestras bases de datos. La fuente de energía aún funciona, pero opera según principios que no podemos identificar. Sarah sintió sin dejar de mirar las estructuras de abajo. Algo en ellas no cuadraba, pero no lograba identificar qué era. No es incorrecto en el sentido de peligroso, sino incorrecto en el sentido de estar fuera de lugar, como encontrar una terminal de computadora en un castillo medieval. El transbordador aterrizó en una plataforma de aterrizaje que, de alguna manera, se había mantenido libre de escombros a pesar de 50 milenios. Como Sarah al salir, sintió que la gravedad ligeramente más pesada del planeta la atraía. El aire era respirable, pero sabía metálico. La temperatura era fría, quizás 15 glacé. Keylor esperaba en la entrada de la estructura principal junto con una docena de otros investigadores que se apresuraban con equipo. Comandante Chen, bienvenido. Hemos preparado un recorrido por los sitios principales. Doctora Jenna, te guiaré mientras coordino los nuevos procedimientos de escaneo. Gracias, dijo Sarah, siguiendo a Jenna hacia una enorme puerta. La entrada medía fácilmente 5 metros de altura, aunque la puerta en sí estaba proporcionada para alguien de unos de tamaño humano. Interesante. Por dentro, las instalaciones estaban notablemente bien conservadas. Las luces parpadearon al entrar, respondiendo a su presencia. Las paredes eran de metal liso, sin marcas del tiempo ni desgaste. Los pasillos se ramificaban en patrones lógicos, y Sarah se encontró automáticamente mapeando el diseño en su cabeza. Pasillo principal, pasajes laterales, lo que parecían almacenes o barracones. Esta área parece ser administrativa, explicó Jenna, mientras su traductor traducía su discurso silbado a un tono plano. Inglés. Encontramos lo que creemos que son estaciones de trabajo, aunque no podemos acceder a sus sistemas. Todo requiere código, el lenguaje que no podemos descifrar. Pasan por varias cámaras, cada una lleno de equipos inactivos, consolas con pantallas oscuras, paneles con indicadores apagados, máquinas cuyo propósito permaneció misterioso. El ojo experto de Sarah captó detalles que otros podrían pasar por alto. La ergonomía de las estaciones de trabajo diseñadas para seres de su tamaño. La ubicación estratégica de lo que parecían controles de seguridad. El flujo eficiente del sistema de corredores. Parece militar, dijo sin pensar. Los tentáculos de Jenna, acurrucados en la confusión. ¿Militares? Hemos teorizado que eran centros de investigación o quizás sitios religiosos. ¿Por qué? ¿Dices militar? Sarah hizo un gesto. El diseño. Todo está diseñado para una rápida movimiento y líneas de visión despejadas. Esos paneles cerca de las puertas podrían ser puestos de seguridad. La forma en que se conectan los pasillos permite múltiples rutas a cada área, ideal tanto para la evacuación como para el movimiento táctico. Y mira las paredes, son grueso y reforzado. Este lugar fue construido para resistir ataques. Fascinante, Jenna, dijo, tomando notas en su blog de datos. Nadie ha considerado un propósito militar. Supusimos que se trataba de una raza precursora avanzada. Estaría más allá de preocupaciones tan primitivas como la guerra. Sarah se guardó ese pensamiento para sí misma. Pero la historia le había enseñado que la tecnología avanzada y los conflictos militares solían ir de la mano. Cuanto más poderosas eran las armas, más importantes las defensas. Llegaron a lo que Jenna llamó la Cámara Sagrada, una gran sala circular en la instalación Corazón. En el momento en que Sarah entró, lo escuchó claramente. Los patrones, un lenguaje misterioso que provenía de múltiples fuentes. Las luces pulsaban en las paredes con un ritmo sincronizado. Los altavoces, no podía ver cómo se transmitían los sonidos por toda la habitación. Corto, 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 largo, 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 corto, corto, corto. Sarah se quedó paralizada. Aquí es donde los patrones son más fuertes. Jenna estaba diciendo, creemos que esto podría ser una sala de control central o quizás un templo. Los patrones se reproducen continuamente, como lo han hecho durante 50.000 años. Lo hemos intentado. Oh, Dios mío, Sarah interrumpió su mano cubriéndose la boca.
Los tentáculos de Jenna se pusieron rígidos. «Comandante, ¿está... ¿y bien?» Sara se echó a reír. No pudo evitarlo. 347 años, 17 planetas, las mentes más brillantes de la galaxia. Y era tan obvio, tan increíblemente obvio, que no podía creer que nadie lo hubiera visto. «Comandante Chen, por favor», dijo Jenna con tono ofendido. «Esta es una investigación seria. Si encuentra algo divertido, quizás deberías». «¿Tienes un lápiz?», preguntó Sara, todavía riendo. «O bolígrafo, lápiz. ¿Algo para escribir?» «Sí, pero ¿por qué?» «Dámelo, por favor». Jenna sacó un lápiz de su bolsa de equipo y se lo entregó con visible reticencia. Sara se arrodilló en el suelo, usando el lápiz en la pantalla de su tableta de datos para transcribir lo que escuchaba. Corto, 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 punto, 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 largo, 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 guión, corto, 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 punto, punto, punto. Eso es SOS. Sara dijo que su risa se desvaneció cuando las implicaciones la golpearon. Ella, primera parte es SOS, es código Morse. ¿Código Morse? Jenna repitió lentamente. Viejo sistema de comunicación terrestre. Sara explicó que sus dedos volaban mientras transcribía más del patrón. 19 a principalmente en el siglo XX. Antes de que las comunicaciones digitales se convirtieran en el estándar. Solíamos escribir mensajes usando letras largas y cortas. Señales. Los barcos lo usaban. Los militares lo usaban. Incluso los civiles lo aprendían para emergencias. Ella seguía escribiendo. El patrón se convierte en letras. Las letras se convierten en palabras. ¿Dónde se nos heló la sangre? ¿Qué dice?, preguntó Jenna, inclinándose sobre el hombro de Sara. La mano de Sara temblaba mientras continuaba transcribiendo. «Quarantinesone». «No», susurró ella. «No activar». Comandante, ¿qué dice?», Jenna insistió. Sara la miró y luego a las luces parpadeantes que las rodeaban. Dice: «Atención, zona de cuarentena, no se activa». La habitación quedó en silencio, excepto por el patrón continuo. El color de Jenna cambió a un azul pálido. «Eso es imposible. Este es un sitio precursor de 50.000 años de antigüedad. El código Morse solo tiene unos pocos siglos. ¿Cómo podría no saberlo?», dijo Sara poniéndose de pie. «Pero sé lo que estoy leyendo, y ese mensaje es claro. Necesitamos avisarle a Keylor de inmediato. Si alguien ha estado intentando activar estos sistemas, no terminó la frase. Las implicaciones eran demasiado aterradoras». Corrieron de regreso por los pasillos y encontraron a Keylor en el área de control principal, rodeado de equipos e investigadores. «¡Keylor!», gritó Sara. «¡Detén todo!». He traducido el mensaje. La habitación quedó en silencio. Cada investigador se giró para mirarla. «Lo has traducido», dijo Keylor lentamente. «En un día, comandante, eso no es posible. Hemos pasado siglos». «Es código Morse», dijo Sara rotundamente. «Un viejo sistema de comunicación terrestre. El mensaje es una advertencia. Dice zona de cuarentena. No activar». El silencio se estiró. Entonces todos empezaron a hablar a la vez. «¡Imposible!», gritó el investigador atraxiano. «Códigos humanos en un precursor. Sitio». Otra voz gritó: «Esto debe ser algún tipo de engaño o contaminación por exploración humana». Keylor levantó los 4 brazos para pedir silencio. «Comandante Chen, necesito que me explique. Esto está claro. ¿Estás diciendo que este sitio antiguo, más antiguo que la civilización humana, está usando una tierra primitiva, sistema de comunicación?» «Sé cómo suena», dijo Sara. «Pero estoy segura. Pasé 20 años trabajando con comunicaciones, incluyendo protocolos de emergencia. El código Morse todavía se enseña a personal militar para comunicaciones de respaldo. Lo sé perfectamente. Ese mensaje definitivamente es código Morse y definitivamente dice que no actives nada». «¿Pero cómo?», preguntó Keylor, y Sara percibió la confusión en su voz. «¿Cómo es posible?». «No lo sé», admitió Sara. «Pero creo que debemos averiguarlo antes de que alguien intente... no encienda nada. Esa advertencia existe por una razón». Miró a los investigadores reunidos, viendo dudas, y la sospecha se reflejaba en sus rostros alienígenas. Pensaban que estaba equivocada, mentía, o que de alguna manera estaba contaminando su precioso descubrimiento. Pero Sara sabía lo que había oído, y en el fondo sabía esa advertencia debía ser entendida. La pregunta era, ¿por qué estaba en código Morse y quién la había dejado allí? Verdad imposible. 3 días después,
Sara se paró frente a todo el equipo de investigación. Equipo. Bloc de datos en mano, con traducciones de 7 sitios diferentes mostrados en la pantalla holográfica detrás de ella. El ambiente en la sala era tenso. La mitad de los investigadores la miraban con curiosidad reticente. La otra mitad, la mitad con abierta hostilidad. Sitio Delta 7 comenzó señalando el primer traducción. Coordenadas 47.2 norte, 183.9 este. Marcadores de profundidad para instalación subterránea. Advertencia sobre derrumbes en el sector 4. Se trasladó al siguiente sitio Gamma 12. Técnico especificaciones de lo que parece ser una red de distribución eléctrica. Incluye un programa de mantenimiento. Esto no prueba nada. El doctor Bexalar lo interrumpió. Sus escamas se pusieron rojas de ira. ¿Podrías estar inventándolo? ¿Lo llamas código Morse? ¿Un sistema primitivo de una especie primitiva? ¿Por qué deberíamos creer que estas ruinas usan tu tecnología? Sara seguía su nivel de voz. Porque puedo demostrar que es código Morse. El sistema usa solo 2 elementos, señales cortas y largas. Señales. La sincronización entre ellas crea caracteres distintivos. 26 letras, 10 números y algunos signos de puntuación. Cada mensaje que he decodificado sigue esta misma estructura. Muéstranoslo. Keylor dijo en voz baja. Había permanecido en silencio durante la mayor parte de la presentación, pero Sara se dio cuenta de que estaba pensando mucho. Sara abrió un archivo de enseñanza en su tableta de datos. Esta es la tabla de código Morse internacional estandarizada en la Tierra en el principios del siglo XX. La letra A es punto raya. La letra B es raya, punto, punto, punto. La letra C es raya, punto, y así sucesivamente. Reprodujo una grabación de las ruinas, junto con el gráfico estándar. Los patrones coinciden perfectamente. Un investigador coalixiano llamado Take habló. Pero, comandante, el problema temporal persiste. Estos sitios tienen 50.000 años de antigüedad. La civilización tiene apenas 10.000 años. El código Morse en sí mismo solo tiene unos pocos siglos. ¿Cómo se explica esto? No puedo, admitió Sara. Todavía no. Pero las traducciones son reales. Cada sitio... He comprobado que contiene mensajes coherentes en código Morse. Instrucciones, advertencias, datos técnicos. No son aleatorios. Significaba algo. Buscó otra traducción. Esta del sitio sobre Kepler 442b. Este mensaje incluye una marca de fecha. Año 2157. La sala estalló en ruido. Eso es imposible. Está falsificando datos. Es una pérdida de tiempo. Basta. Keylors, su voz resonó a través de su traductor. La sala quedó en silencio. Comandante Chen, ¿estás seguro de esta fecha? Sí, Sara. Dijo. El mensaje incluye una fecha estándar del calendario terrestre. El 15 de octubre de 2100. Eso será dentro de 170 años. Desde la perspectiva de la humanidad, las implicaciones flotaba en el aire como una bomba a punto de explotar. La Trayana habló lentamente, sus tentáculos enroscados con fuerza por el pensamiento. Si la fecha es del futuro de la humanidad y las imágenes son del pasado, entonces estas no son ruinas precursoras en absoluto. Son ruinas humanas enviadas de alguna manera al pasado. Eso es imposible, afirmó Bexar rotundamente. El viaje en el tiempo es, en el mejor de los casos, teórico. Ninguna especie lo ha logrado jamás. Ninguna especie lo ha logrado todavía, corrigió Sara. Pero si estas ruinas son de 2157, entonces los humanos lo descubrirán, o lo habremos descubierto. El viaje en el tiempo complica los tiempos verbales. Keylor se acercó a la pantalla holográfica, estudiando las traducciones con atención. Aceptemos esta hipótesis por un momento. Humanos del futuro construyeron estas instalaciones y, de alguna manera, las enviaron al pasado. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? ¿Serviría eso? Sara llevaba 3 días pensando en eso. Las advertencias. Todo sitio incluye advertencias, zonas de cuarentena, sectores peligrosos, instrucciones para no activar ciertos sistemas. Quienquiera que haya construido los lugares querían asegurarse de que se usaran correctamente. O tal vez no se usaran en absoluto. ¿Pero por qué dispersarlos en 17 planetas? Preguntó Tech.
¿Por qué no construirlos en el espacio humano? No lo sé, Sara, dijo. Quizás estos planetas se vuelvan importantes de alguna manera. Quizás sea aquí donde la humanidad se expanda. O tal vez ella hizo una pausa y un pensamiento escalofriante la asaltó. Quizás sean posiciones defensivas. ¿Contra qué?, preguntó Jenna. Antes de que Sara pudiera responder, su datapad emitió un pitido. Un mensaje prioritario del equipo que trabaja en los niveles inferiores de la instalaciones Kepler 442b. La abrió y sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué es?, Keylor preguntó al ver su expresión. Encontraron otro mensaje, uno largo, y la voz de Sara se fue apagando mientras leía. Está dirigido a mí, específicamente a ti. El tono de Bexar era cortante. Sospecha, qué conveniente. No me refiero a mí personalmente, aclaró Sara. Lea más rápido. Está dirigido a la comandante Sara Chen, número de servicios 77734289 Alfa. Ese es mi código de identificación militar. Mi código de identificación exacto. La habitación explotó. Conversación de nuevo. Pero Sara apenas la oyó. Estaba leyendo el mensaje, y cada palabra la asustaba más. Chen. Comenzaba el mensaje. Si estás leyendo esto, no dejes que activen la puerta de enlace. Protocolo de confianza Omega 7. Protocolo Omega 7. Sara conocía esa designación. Era un plan de contingencia militar clasificado que solo conocían oficiales superiores. Le habían informado sobre ello hace 3 años, cuando fue nombrada comandante. Fue diseñado para el primer contacto, escenarios con fuerzas hostiles, particularmente amenazas que la doctrina militar convencional no podría manejar. Amenazas extradimensionales. Necesito contactar con el mando militar de la Tierra, dijo Sara abruptamente. Ahora mismo. Esto está más allá. Investigación arqueológica. Esto es un asunto militar. No puedes hablar en serio, protestó Vexalor. Encuentra un mensaje con tu nombre, y de repente esto se convierte en una operación militar humana. Esto es claramente una invención. No es una invención, dijo Keylor en voz baja. Todos se giraron para mirarlo. He estado revisando la información del comandante Chen. Traducciones. Hice que nuestras computadoras cuánticas analizaran los patrones de forma independiente sin decirles qué buscar. Confirmaron que las señales coinciden con la estructura del código Morse proporcionada por el comandante Chen. Las matemáticas son consistentes. El lenguaje es real, pero las implicaciones. Teverick empezó. Las implicaciones son que estamos lidiando con algo mucho más complejo que ruinas antiguas. Keylor terminó. Comandante Chen, usted mencionó una puerta de enlace. ¿Qué puerta de enlace? Sara mostró el mensaje en la pantalla principal para que todos pudieran leerlo. El mensaje menciona una puerta de enlace y advierte no activarla, combinado con el protocolo Omega 7. Respiró hondo. El protocolo Omega 7 se ocupa de amenazas de otras dimensiones, cosas que no provienen del espacio normal. La sala se puso muy silencio. ¿Dices que estas ruinas son armas?, preguntó Yana en voz baja. Digo que podrían ser instalaciones defensivas. Sara respondió. Construido por humanos del futuro, enviados al pasado para protegerse de algo peligroso. Lo suficiente como para que tuvieran que prepararse con 50.000 años de antelación. Esto es una locura, dijo Vexflar, pero su voz ahora le faltaba convicción. Keylor estudiaba el mensaje atentamente. Comandante, este portal que mencionaron, ¿sabemos dónde está? El bloc de datos de Sara volvió a sonar. Otro mensaje del equipo de los niveles inferiores. Lo abrió y lee la primera línea. Lo encontramos, dijo. La cámara principal está en el nivel más bajo. Lo llaman dimensional. Apertura. Dicen que parece que se puede activar, y algunos quieren intentarlo. Keltor dijo que no era pregunta. Sí, Sara lo confirmó. El equipo del Dr. Peltar cree que activarlo podría demostrar lo que estas instalaciones en realidad eran para... Keylor la miró con seriedad. ¿Qué opinas? Sara, pensé en las advertencias, los mensajes cuidadosamente colocados en un código que solo los humanos podían leer fácilmente, la referencia a su protocolo militar específico, la fecha futura, todo apuntaba a una conclusión. Creo, estamos en medio de un campo de batalla, dijo, y la guerra aún no ha comenzado. O tal vez sí, simplemente no en nuestro tiempo.
Creo que los humanos del futuro lucharon contra algo terrible y abandonaron estas instalaciones como el seguro como forma de proteger el pasado si algo saliera mal en el futuro. Entonces no deberíamos activar nada, dijo Jenna. Intenta decirle eso a Peltar. Keylor respondió con gravedad. Lleva 2 décadas estudiando estos sitios. Ahora que por fin podemos entender su propósito, querrá probar la teoría. El entrenamiento militar de Sara entró en acción. Necesitamos bloquear los niveles inferiores. Nadie activa cualquier cosa hasta que entendamos a qué nos enfrentamos. Esta sigue siendo una operación de investigación del Consejo, Bexar, protestó. No puedes simplemente tomar el mando. Mírame, dijo Sara, moviéndose ya hacia la puerta. Keylor, necesito tu autoridad para asegurar esa cámara. Keylor dudó solo un momento. Luego asintió. Lo tienes. Vamos. Mientras corrían por los pasillos hacia Ellen, los niveles inferiores, Sara no podía evitar la sensación de que ya era demasiado tarde. El mensaje iba dirigido a ella, por algo. La futura Sara o alguien que la conocía había predicho que estaría aquí en este preciso momento. La pregunta, ¿también habían previsto que llegaría a tiempo para detener lo que estaba por suceder? La guarcera oculta llegó a los niveles inferiores justo cuando el Dr. Pelar se preparaba para activar el portal. La cámara estaba enorme, de fácilmente 100 metros de ancho y dominado por una estructura circular que parecía un anillo masivo, verticalmente. Su superficie estaba cubierta del mismo material metálico que el resto de la instalación. Pero este metal parecía brillar y cambiar cuando Sara lo miró directamente. ¡Alto!, gritó, y su voz resonó por toda la cámara. Peltar, un traxiano anciano con escamas verdes descoloridas, se giró lentamente de su consola. Comandante Chen, me enteré de su trabajo de traducción. Fascinante, de verdad. Pero ahora debemos verificar qué hacen realmente estas instalaciones. El mensaje dice que no se active, dijo Sara, acercándose con cuidado. Pudo ver que Peltar tenía un equipo de 5 investigadores con él, todos enfocados en su equipo. Advierte específicamente contra la apertura del portal. Una advertencia del futuro. La risa de Pelar fue seca. Comandante, nos pide que creamos una historia imposible. Viajes en el tiempo. Humanos construyendo tecnología avanzada milenios antes de que evolucionen. Mensajes dirigidos específicamente a ti. Es demasiado conveniente, demasiado fantástico. El código Morse. El código es real, dijo Keylor entrando detrás de Sara. Nuestro análisis lo confirmó. Entonces, tal vez los humanos visitaron estos sitios antes y dejaron sus huellas, replicó Peltar. O tal vez el código es una coincidencia, un patrón que interpretamos a través de una lente humana. De cualquier manera, 300 años de investigación condujo a este momento. No me detendré ahora por una supuesta advertencia. Sara se acercó a la puerta, estudiando de cerca. Pudo ver que no era sólido. La superficie se ondulaba como el agua, pero más lenta, más deliberadamente. Símbolos extraños cubrían la superficie interior del anillo, y se dio cuenta con un sobresalto de que podía leer algunos de ellos. No código Morse esta vez, pero en inglés. Inglés escrito de verdad. Marca de apertura dimensional 7. Leyó en voz alta. Solo personal autorizado. Se requiere autorización de seguridad Omega. Equipo de Peltar. Dejó de funcionar mirando el anillo. ¿Ves estas marcas?, preguntó Sara. Lenguaje humano, protocolos de seguridad. Este no es un dispositivo precursor. Es nuestro, o lo será. Entonces deberíamos entenderlo. Pelar argumentó. Si se trata de tecnología humana, seguramente deberías querer activarla para... Mira lo que ha logrado tu especie. No si nos matan a todos, replicó Sara. Sacó su bloc de datos y abrió los archivos del protocolo Omega 7. La mayor parte eran clasificados, pero podía compartirlos. Lo básico. El protocolo Omega 7 es un plan de contingencia para amenazas extradimensionales, entidades que existen fuera espacio-tiempo normal, cosas que no siguen las reglas de nuestro universo. Les mostró los archivos, la teoría Marcos, los procedimientos de emergencia. Desarrollamos este protocolo basándonos en teorías cuánticas y escenarios hipotéticos. En realidad nunca se encontró con una amenaza extradimensional.
Pero el hecho de que este protocolo exista y que el mensaje futuro menciona específicamente que significa que los humanos se enfrentarán a tales amenazas, y aparentemente son malas, suficiente como para que necesitáramos construir defensas hace 50.000 años. Uno de los investigadores de Peltar, un joven victoriano, habló nerviosamente. Doctor, si el comandante Chen tiene razón, activar esto podría ser peligroso o podría ser esclarecedor, respondió Peltar. Necesitamos datos, no especulaciones. La secuencia ya está preparada. Solo necesito inicializarla. No, dijo Sara con firmeza. Te lo pido como alguien que pasó 20 años en el servicio militar. Alguien que ha visto lo que pasa cuando se ignoran los protocolos. No hagas esto. La mano de Pelar se cernía sobre la consola. Por un instante, Sara pensó que podría escuchar. Luego negó con la cabeza. Ciencia requiere riesgos, comandante. No podemos permitir que el miedo a lo desconocido nos impida aprender. Su dedo presionó el botón. La puerta cobró vida con un zumbido. La superficie ondulada se agitó aún más. Colores que giraban en su interior eran tan intensos que Sara no pudo... nombre. La temperatura en la habitación bajó bruscamente y su aliento salía en visibles bocanadas. Los símbolos alrededor de el anillo comenzó a brillar con una luz verde enfermiza. ¡Apágalo!, gritó Sara. ¡Ahora! Pero Pelar estaba mirando fijamente y la puerta se abrió con asombro, no con miedo. A través de la abertura algo se hacía visible. Formas, movimiento, cosas que... dolía mirarlo directamente, parecía existir en demasiadas dimensiones a la vez. Entonces sonó la alarma. Venían en todas partes a la vez. A todo volumen, desde un altavoz que Sara no sabía que existía. Luces rojas destellaban por las paredes. Y a lo largo de todo, una voz hablaba en un inglés claro y perfecto. Advertencia. Brecha dimensional. Detectado. Iniciando protocolos de contención. Advertencia. Brecha dimensional detectada. El entrenamiento militar de Sara, cambio. Todos atrás. Aléjense de la entrada. La mayoría de los investigadores escucharon, corriendo hacia las salidas. Pero Pelar se quedó paralizado, observando cómo algo empezaba a emerger de la abertura. Parecía un tentáculo, al principio, pero a medida que se abría paso hacia su realidad, Sara se dio cuenta de que era más como una grieta en el espacio mismo, desgarro en la estructura del universo. ¡Fascinante!, susurró Pelar. Los sistemas automatizados de la instalación se activaron. Los paneles de la pared se abrieron, revelando armas que Sara no pudo identificar. Dispararon rayos de energía coherente hacia brecha, repeliendo la intrusión. El portal parpadeó y la entidad emergente retrocedió ligeramente. Sistemas de defensa en línea, anunció la voz en inglés. Nivel de amenaza crítico. Iniciando confinamiento. Puertas pesadas se cerraron de golpe, por todas las salidas. Sara y los demás quedaron atrapados en la cámara con la puerta de entrada y lo que fuera que intentaba, ¡atraviésalo! ¡Anula! Sara gritó a los sistemas de la instalación. Autorización, código. Chen 17 Thrower 289 Alpha. Para su sorpresa funcionó. La voz de la instalación respondió de inmediato. Autorización confirmada. El comandante Chen lo reconoció esperando órdenes. Cierren el puerta de enlace. Apagado de emergencia. Imposible cumplir. La apertura debe cerrarse lentamente para evitar un colapso espacial catastrófico. Tiempo estimado, 4 minutos y 30 segundos. 4 minutos. Sara observó el puerta de entrada, hacia la cosa que se abría paso y que ahora luchaba contra las defensas automatizadas. 4 minutos fue mucho tiempo. Tiempo en combate. ¿Puedes reforzar la contención?, preguntó. Afirmativo, desviando toda la energía disponible a sistemas defensivos. Las armas intensificaron su fuego. La entidad chilló, un sonido que pasó por alto el de Sara. Oídos, y resonó directamente en su cráneo. Era el sonido de la rabia y el hambre y algo más, algo extraño y equivocado. Kellor estaba a su lado con los antebrazos alrededor de su cuerpo, protectoramente. ¿Qué es esa cosa? No lo sé, admitió Sara. Pero creo que esto es de qué se trataban las advertencias. Esto es contra lo que lucharon los humanos del futuro. La entidad presionó con más fuerza, más de su forma imposible emergiendo en su realidad. Los sistemas defensivos la estaban conteniendo, pero apenas. Sara pudo observar las grietas que se forman en la estructura alrededor de la puerta.
La realidad misma se tensa bajo la presión. 3 minutos. El centro anunció el cierre. Sara tomó una decisión. Todo el personal, dirígete a los refugios de emergencia sellados. El centro los mencionó en los mensajes originales. Sigue la línea verde. Luces. De hecho, habían aparecido luces verdes en el suelo que conducían a cámaras reforzadas. Los investigadores corrieron, incluso Peltar finalmente se movió, su anterior confianza reemplazada por el terror. «Tú también», le dijo Sara a Keylor. «¿Qué hay de...?» «¿Tú?», preguntó. «Alguien tiene que asegurarse de que esto cierre correctamente. La instalación reconoce mi autorización. Yo podría ayudar». Le dedicó una leve sonrisa. «Además, soy militar, para esto entrenamos». Keylor dudó, asintió y corrió hacia el refugio. Sara se volvió hacia el puerta de enlace, observando cómo la entidad se esfuerza contra las defensas. Instalación. ¿Puedes decirme a qué nos enfrentamos? Entidad clasificado como amenaza de clase Omega. El sistema respondió. Un depredador extradimensional se alimenta de información espacio-temporal, energía conocida por consumir planetas enteros en líneas temporales alternativas. ¿Cómo la eliminamos? No, la contienes. Empújalo hacia atrás y sella la brecha. Ese es el propósito de esta instalación. Sara lo entendió ahora. Estos no eran estaciones de investigación o templos. Eran cuarteles, prisiones construidas para contener horrores de más allá de la realidad. Y de alguna manera en el futuro, los humanos se habían convertido en los guardianes. 2 minutos para apagar. Ella, entidad, estaba ahora plenamente en su realidad. Una cosa enorme, sin geometría, que se retorcía y hacía llorar a Sara. Las defensas se estaban debilitando. Las armas disparaban con menos frecuencia a medida que se agotaba la energía. La instalación redirigió toda la energía no esencial a las armas. Soporte vital, gravedad, todo. Sigue disparando. Confirmado. La gravedad en la habitación se debilitó y Sara se sintió más ligera. El aire se enrareció, pero las armas ardían. Más brillante, empujando la entidad hacia atrás pulgada a pulgada imposible. 1 minuto para apagar abajo. La visión de Sara se estaba volviendo borrosa por la falta de oxígeno. Agarró la consola y observó la cuenta regresiva. 30 segundos 20:10. La puerta se cerró de golpe. La entidad desapareció, aislada de su realidad. Los sistemas defensivos se apagaron. Las luces normales volvieron a encenderse y Sara jadeó cuando el oxígeno inundó la habitación. Había sobrevivido. Todos. Pero ahora comprendía la verdad. En algún lugar del futuro de la humanidad había una guerra. Una guerra contra cosas que no debería existir. Y la humanidad luchó contra ello, lo ganó y construyó estas instalaciones para asegurarse de que se mantuvieran uno. La pregunta era, ¿por qué ese mensaje había sido dirigido a ella? ¿Qué papel se suponía que debía desempeñar en todo esto? Tenía la sensación de que, a punto de descubrirlo, la táctica de los veteranos. Los refugios de emergencia abrieron después de la señal de todo despejado y los investigadores regresaron a la cámara principal. Encontraron Sara, sentada contra la pared, respirando con dificultad, observaba la puerta ahora inactiva. Keylor corrió hacia ella, a su lado, ayudándola a ponerse de pie. «¿Qué pasó?», preguntó. «Pasé», dijo Sara en voz baja. «El centro reconoció mi autorización. Me permitió controlar las defensas». Ella lo miró seriamente. «Todo este lugar está diseñado para humanos operadores, futuros humanos. Nos está esperando». Antes de que nadie pudiera responder, la voz de la instalación volvió a hablar. «Comandante Chen, mensaje prioritario disponible. Se requiere autorización para reproducir». Sara se enderezó a pesar del cansancio. «Autorización Chen 7734228-19 Alfa. Reproducir mensaje». Una proyección holográfica apareció en el centro de la habitación. Mostraba a una mujer con un uniforme militar, uniforme mayor que Sara, pero inconfundiblemente ella. El mismo rostro, los mismos ojos, solo marcados por más años y más dureza. Experiencias. La futura Sara parecía agotada pero decidida. «Si ves esto, entonces has sobrevivido a la primera brecha», decía el holograma. «Bien, eso significa que la línea de tiempo sigue prácticamente intacta. No tengo mucho tiempo, así que escucha atentamente». La Sara del presente sintió escalofríos recorrer su columna al oír la propia voz del futuro. En el año 2049, la humanidad hizo el primer contacto con un
especies extradimensionales. El holograma continuó, no por elección propia. Nos encontraron. O mejor dicho, encontraron una manera. Entramos en nuestra realidad. Lo que siguió fueron 8 años de guerra como nunca antes se había visto en la galaxia. La llamamos la brecha guerra. La expresión del holograma se oscureció. Ganamos, pero por poco. Miles de millones murieron en todo el mundo. Docenas de mundos. Los repelimos y sellamos las grietas, pero sabíamos que lo intentarían de nuevo. Así que construimos estos instalaciones. Y se utilizó tecnología experimental de desplazamiento temporal para enviarlas mucho antes de que los humanos siquiera evolucionado. Un seguro contra el futuro. Pero viajar en el tiempo es paradójico. Futuro Sara continuó. Al ubicar estas instalaciones en el pasado, creamos un ciclo de arranque. Las instalaciones existen porque los construimos en el futuro, pero el futuro solo ocurrió porque las instalaciones existían en el pasado. Es circular, autorreforzándose. Mientras existan lagunas, la realidad permanece estable. Pelar había emergido del refugio y observaba el holograma con los ojos muy abiertos. Increíble, suspiró. Las instalaciones son programada para responder a códigos de autorización militar humanos, explicó la futura Sara. Específicamente para responder a mi códigos porque fui quien diseñó el protocolo de desplazamiento temporal. Los he codificado en el núcleo de la instalación .sistemas. Solo se activarán completamente para mí o para alguien con marcadores genéticos y de autorización idénticos. La presente Sara se tocó el pecho, entendiendo que el mensaje había sido específicamente para ella porque estaba literalmente la única persona que podía controlar completamente estas instalaciones. Esto es lo que necesitas saber. El holograma decía, las entidades contra las que luchamos existen fuera del tiempo normal. Desde su perspectiva están atacando a todos, puntos de la historia simultáneamente. Estas instalaciones crean una barrera defensiva a través del tiempo. Mientras permanecen activos y debidamente mantenidos, las brechas permanecen selladas. El holograma se detuvo, pareciendo mirar directamente a presente Sara. Sé que esto es mucho para asimilar. Recuerdo ser tú, de pie donde estás, aprendiendo todo esto por primera vez. Es aterrador, pero tú necesitamos intensificar nuestros esfuerzos. El ayuntamiento debe comprender a qué nos enfrentamos. Estas instalaciones deben protegerse, mantenido y ampliado. ¿Ampliado?, susurró Sara. Solo logramos colocar 17 instalaciones antes de que se cerrara la ventana de desplazamiento temporal. La futura Sara dijo, no es suficiente. Las entidades están investigando constantemente las debilidades. Necesitas convencer al Consejo para que construya más usando los planos almacenados en el instalaciones. Los humanos no pueden hacerlo solos. Necesitamos la ayuda de la galaxia. El holograma, su expresión se suavizó un poco. No te voy a mentir. El camino por delante es difícil. Te enfrentarás al escepticismo, a la resistencia política y a desafíos que aún no puedes imaginar. Pero también encontrarás aliados. Keylor es uno bueno. Empieza por ahí. Confía en él. Confía en ti mismo. Lo último que dijo el holograma fue, las entidades. Finalmente aprendimos su verdadera naturaleza. No son malvadas. No en de cualquier forma que entendamos. Tienen hambre. Su dimensión está muriendo, colapsando. Intentan escapar a la nuestra para... sobreviven. No los hace menos peligrosos, pero sí predecibles. Nunca dejarán de intentarlo. Así que nunca podemos dejar de vigilar. El holograma comenzó a desvanecerse. Buena suerte, comandante. ¿O debería decir buena suerte? Para ambos. Viajar en el tiempo hace que los pronombres sean extraños. El mensaje terminó dejando la cámara en un silencio atónito. Finalmente, el doctor Yena habló. ¿Qué hacemos ahora? Sara respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre ella. Hombros. Era una oficial de comunicaciones jubilada. Quería un trabajo tranquilo como enlace civil. En cambio, se había adentrado en el futuro de la humanidad, en una guerra que se extendía a lo largo del tiempo. Pero seguía siendo militar, y el personal militar no huyó del servicio por muy inesperado que fuera. Nosotros sí. Lo que decía el mensaje, anunció Sara. Protegemos estas instalaciones. Estudiamos correctamente, con cuidado, sin activar más portales. Miró fijamente a Pelar, quien tuvo la gracia de parecen avergonzados.
Entonces contactamos al ayuntamiento, continuó. Todo, no solo el División de Investigación. Esto va más allá de la arqueología. Es un asunto de seguridad galáctica. No lo creerán, Vexelar dijo. Viajes en el tiempo, guerras futuras, mensajes del pasado. Suena descabellado. Ellos vio la entidad, señaló Kelor. Escucharon que la instalación respondía a la autorización del comandante Chen. Tienen las traducciones en código Morse. La evidencia es sustancial, asintió Sara. Presentamos todo, que saquen sus propias conclusiones, pero creo que lo creerán porque la alternativa es peor. La alternativa es que estas instalaciones sigan siendo un misterio, vulnerables a más incidentes como este. Caminó hacia la puerta, colocando su mano sobre su superficie. Estaba fría ahora, inerte. El holograma decía, estos lugares necesitan ser mantenido y ampliado. Eso significa que los humanos tendrán que trabajar con el Consejo, compartir tecnología, construir una red de defensa a través del tiempo y el espacio. Eso no tiene precedentes, dijo Jenna. El ayuntamiento nunca ha emprendido un proyecto de tal envergadura. Entonces es hora de que empiecen, respondió Sara. Porque hay entidades ahí fuera presionando las barreras, buscando maneras de atravesarlas. Y si estas instalaciones fallan, si las defensas colapsan, entonces todo, cada especie, cada planeta, cada momento de la historia se vuelve vulnerable. Se giró para mirar a los investigadores reunidos, viendo incertidumbre y miedo en sus rostros alienígenas, pero también curiosidad, determinación en los inicios de la comprensión. Solo soy una oficial de comunicaciones, dijo Sara. No soy especial. No soy un héroe, pero tengo los códigos de autorización y los entiendo. La situación. Así que, con la aprobación del Consejo, estoy al mando de este proyecto. Vamos a convertir estas ruinas arqueológicas, sitios en lo que siempre estuvieron destinados a ser. Guardias, puestos de vigilancia, la primera línea de defensa contra amenazas de más allá de la realidad. Y los necesitaremos a todos, continuó. Cada especie, cada conjunto de habilidades. Los humanos no pueden hacer esto solos. Nunca estuvimos destinados a hacerlo. El mensaje vino del futuro, pero es para todos nosotros. Porque a esas entidades no les importan los límites de las especies. Consumirán todo si se les da la oportunidad. Kelor dio un paso al frente. Te apoyaré ante el Consejo. Su testimonio tendrá peso, al igual que el mío, añadió Jenna. Incluso Peltar asintió lentamente. Me equivoqué al activar el puerta de enlace, pero puedo ayudar con la investigación adecuada sobre cómo funcionan estos sistemas. Uno por uno, los otros investigadores expresaron su apoyo. No todos, todavía no, pero suficientes. Fue un comienzo. Sara sintió algo que no había sentido desde que me retiré del servicio militar. Propósito. No el propósito de seguir órdenes o completar misiones, sino algo más profundo. El propósito de interponerse entre el peligro y quienes no pudieron protegerse. El propósito de ser un guardián. Muy bien, dijo. Pongámonos a trabajar. Tenemos instalaciones que asegurar, concejales que convencer y un cronograma que proteger. Sin presión, hubo risas nerviosas en ese momento, pero también asentimientos de determinación. A medida que los investigadores comenzaron a organizar equipos y hacer planes, Sara se quedó sola un momento cerca de la puerta. Sacó su bloc de datos y compuso un mensaje en código Morse. Simple y directo. Quien encuentre esto, de nada. Manténganse alerta. Ella lo programó en los sistemas de la instalación para que transmitiera con un retraso que sería detectado por futuros investigadores, o quizás por investigadores del pasado. Los viajes en el tiempo hacían que tales distinciones carecieran de sentido. La guerra había terminado, al menos la guerra futura, pero el reloj acababa de comenzado. Y Sara Chen, oficial de comunicaciones jubilada, de alguna manera se había convertido en su primera guardiana. No porque ella era especial, no porque la hubieran elegido, sino porque estaba allí, porque podía hacer el trabajo, porque alguien tenía que hacerlo. Pensó en su yo futuro. La mujer mayor del holograma que había vivido al romper la guerra y construir estas defensas. Sara había hecho cosas imposibles, había soportado cargas inimaginables, pero ella había comenzado aquí en este momento tomando la misma decisión que Sara estaba tomando ahora, de asumir la responsabilidad de vigilar las puertas. Muy bien, mi yo del futuro. Sara se susurró a sí misma.
Veamos cómo me convierto en ti. Gracias por ver y comentar para la siguiente parte.